Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Programa médico obligatorio, de eso vamos a hablar nuevamente en nuestro programa de hoy. Un tema que a todos nos importa y a todos nos incumbe, ¿sí? Podríamos decir que se trata del programa fundamental que establece cuáles son las prestaciones, las coberturas y los servicios que los pacientes deberíamos recibir, al menos los que estamos en obras sociales o prepagas. ¿Qué pasa con quienes se atienden en los hospitales públicos? Bueno, la realidad es otra. ¿Qué pasa con el programa en sí? ¿Está vigente? ¿Está desactualizado? ¿Hay cosas que ya han quedado fuera de tiempo? ¿Hay otras que deberían incorporarse y todavía no se hacen? ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías? ¿Cómo influye el tema de la judicialización de la salud cuando este programa médico obligatorio no cumple con lo que se exige? ¿Es justo determinado tipo de exigencia o cobertura? Bueno, de todo esto vamos a tratar de hablar en el programa de hoy. Vamos con algunos datos de lo que tiene que ver con este tema en nuestro país. Mirá, te cuento. Según la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud en Argentina es uno de los más fragmentados y segmentados de la región, ¿no? La pregunta entonces es, ¿qué implica esto, ¿no? ¿Cómo se generaliza una cobertura? ¿Cómo se garantiza una cobertura? En promedio, otro de los datos que tenemos, existen 3,6 médicos y 3,2 camas a nivel nacional. En Misiones, el número baja a 1 y en la Ciudad de Buenos Aires hay 10 médicos y 7 camas, ¿no? Nos volvemos a preguntar, ¿cómo garantizamos calidad e igualdad de acceso en tanta diferencia? Y te contamos además que entre 2014 y 2016 el costo del programa médico obligatorio creció cada año en un promedio del 40%. Desde 2010 venía aumentando para más del 25%, ¿no? Siempre supera la inflación, tiene una inflación propia el sistema de salud. De esto hemos ido hablando también, ¿no? A lo largo de nuestros programas. Bueno, presentamos a nuestros invitados que saben mucho de esta cuestión, por eso los invitamos a los dos. Doctor Ernesto Van der Kooi, doctor Héctor Pesela, ambos autoridades y directivos, ¿verdad? De ProSanity Consulting. Gracias a los dos por venir. Por favor. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde agarramos este programa médico obligatorio que ya de nombrarlo tiene peso propio, ¿no? Sí. Quizás en describirlo, que es una canasta básica de prestaciones establecida por una ley nacional, pero que le da exigencia solamente a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga a posteriori, pero que no está alcanzado el sector público como hicieras mención al comienzo del programa. Indefectiblemente eso no nos da equidad, igualdad en la accesibilidad del sistema, y hace de que no todos podamos recibir el mismo tipo de prestación de acuerdo a la necesidad. Claro, porque ya de por sí tenemos un sistema sanitario fragmentado porque tienen subsistemas, ¿no? Así es, 3 subsistemas. Claro, el público, el privado y el de las obras sociales. Entonces, y a su vez un programa que se aplica en 2 sí y en 1 no. ¿Quién garantiza entonces en el Estado o quienes están en la atención pública la cobertura? Debería garantizarlo el Estado, pero por lo que dijimos recién, no está perfectamente o claramente delimitado cuál es el alcance de la cobertura que tiene que dar el Estado. El Estado tiene la voluntad de darlo en muchas oportunidades, seguramente, ¿no es cierto?, Claro. con sus recursos. Los recursos son muy diferentes según el sector, según la región. Sin duda. Recién lo estuvimos viendo. Sin dudas. Por eso todos los programas tendientes a igualar la cobertura del sector público respecto a la seguridad social y a las obras sociales, como es la cobertura universal de salud, choca no solamente con la dificultad de financiamiento, sino con la dificultad de que cada provincia o cada región tiene un recurso totalmente diferente. Claro. Entonces es muy difícil hacer igualitario y equitativo el acceso. Bien, ¿y por dónde deberíamos empezar? ¿Por actualizarlo? ¿Por empatarlo para todos los sectores? ¿Por romper todo y hacerlo de cero? ¿Cómo es? ¿Se actualiza? La actualización del programa médico obligatorio no se está haciendo en forma reglada. ¿Cada cuánto tenía que hacerse? ¿Cada? Y yo diría que una vez por año como mínimo, para tratar de que realmente se evalúen. Pero lo que pasa es que se van incorporando prestaciones sin conocerse cuál va a ser su financiamiento, dónde van a salir los recursos para poder darle cobertura. A veces no está demostrada su eficiencia en la práctica, razón por la cual lo que decíamos recién de la tecnología sanitaria y la evaluación es imprescindible para saber si realmente lo que estamos incorporando dentro de la canasta de prestaciones tenemos que dársela a nuestros pacientes, a nuestros afiliados, para tratar de que realmente podamos ser equitativos con la prestación a brindar. Por un lado, incorporar en la canasta todo aquello que realmente se justifique que sea prestación médica. Y por otro lado, saber cuál es su costo para saber de dónde tenemos la base de financiamiento. De lo contrario, estamos incorporando drogas, prestaciones nuevas,
pero que no sabemos de dónde va a salir el dinero. Y en realidad sabemos, sí, que nosotros que nos analizamos el costeo hace 8 años ya en forma continua, que hay muchas obras sociales, más del 50%, que no alcanzan a cubrir con sus aportes el costo del PMO. Claro. Razón por la cual tienen que ser subsidiadas o por los sindicatos o por algún otro ente, porque en realidad el fondo propio de la obra social no alcanza para cubrir el PMO. Y eso indefectiblemente hace de que sea inequitativo y que no le dé accesibilidad a todo el mundo. Doctor, ustedes están trabajando junto con la Universidad y Salud en el desarrollo, ¿no? De poder entender... En los últimos están escribiendo, 3 años, están analizando. En los últimos 3 años cuénteme. los hemos hecho en conjunto. Ajá. Inicialmente es un trabajo que empezó ProSanity desde el año 2010, pero nosotros consideramos, de hecho tenemos relación muy directa con la Universidad de Salud, consideramos que esto nos mejoraba y nos perfeccionaba el trabajo. Ellos tienen sus investigadores, nosotros también, trabajamos todos en conjunto. ¿Y qué variables toman, doctor, para elaborar un análisis del programa médico vigente y hacia donde deberíamos ir, digamos? Nosotros evaluamos el costo del programa médico vigente. Nosotros estamos convencidos de que hay prestaciones del programa médico vigente que por ahí no deberían ya darse porque han sido reemplazadas por otros, y que debería, como dijo el doctor, evaluarse la incorporación de las nuevas. En la Argentina tiene una característica muy particular. Nosotros siempre damos todo sin fijarse con qué lo damos, si podemos darlo. Claro. El hecho que el 50% de las obras sociales no puedan pagar un PMO, hace muy claramente, tenemos que dar algo y no tenemos con qué darlo. No tenemos cómo. Esta es la verdad. Sí. Entonces, nosotros tomamos una metodología de análisis del costo del PMO, que es siempre la misma, ha sido la misma del 2010, la metodología, ¿de acuerdo? Después se incorporan nuevas prestaciones que tiene que ver con indicadores o tasas de uso de cada una de las prestaciones y precio de mercado. Esos son los dos elementos. ¿Por qué tomamos esos? Porque son los que tenemos accesibles. Claro. Esta es la verdad. Y son referencias, digamos, finalmente. Y en poblaciones activas, de 0 a 65 todo en años. población activa. Esto no es PAMI. No, está claro. Esto es población activa menor de 65 años. Con la problemática de cada sector. Con la problemática de cada sector. Después hemos trabajado, por ejemplo... Hace 2 o 3 años hicimos ajuste por riesgo. Hicimos ajuste por riesgo, que significa ver cuánto cuesta el PMO por banda etaria y por sexo. Bien. Que es muy interesante porque se modifica mucho según la edad. Entiendo. Varía de acuerdo a la edad, de 0 a 14, de 15 a 40. Que Que hace que en función del padrón de una obra social determinada, yo puedo ajustar mucho más la cápita que necesito, o el valor que necesita para cubrir el PMO, en función de la cantidad de chicos que tiene, de madres que tiene. Y es fundamental esa distribución en la constitución de un programa, ¿no? Sí. Digo, para saber dónde pongo más, dónde quito, dónde redistribuyo. Así es. Y en el costo de esa Así parte. es. Por supuesto, O sea, claro. que varía muchísimo. El ajuste por riesgo de la superintendencia que se hizo en los años 2003, creo que la última 2003. vez, era el doctor Torres, el superintendente, casualmente, el rector de salud, no se volvió a aplicar prácticamente. Hoy la distribución del fondo solidario que se hace en las obras sociales se hace en función de otros parámetros que no tienen que ver con los que deberían ser, Claro. según nuestro entender, es, analizarlo por riesgo poblacional. Así que esa es la forma que lo hacemos. ¿Y qué es lo que está de más, qué es lo que está de menos y qué es lo que está bueno? Yo se los quiero preguntar así que me lo resuman. Hace 8 años que se queman la cabeza pensando esto. A ver, empecemos por lo que está bien. Vamos a hacer Las prestaciones básicas. ¿Qué está bien de nuestro creo programa? Que es importante. Nosotros el año pasado empezamos a incorporar algunas prestaciones que ya estaban en el PMO y empezamos a costearlas para saber cuál era la incidencia que tenía dentro del PMO. Tiene que ver con las cirugías bariátricas, con la fertilización asistida, con la discapacidad, con algunas prácticas ambulatorias, con medicación de alto costo y baja incidencia. Es decir, todas prestaciones que están justificadamente incluidas dentro del PMO, pero que no estaban costeadas en particular. No es lo mismo dar una rutina de laboratorio que una práctica de inmunocompetencia. Cuando dice costeado, doctores, habla del presupuesto, Claro, del dinero para poder sostener eso. Para poder Bien. cubrirlo y financiar ese tipo de programa. Entonces, yo creo que todas esas cosas están perfectamente bien. Indefectiblemente, la incorporación de nuevas prácticas tendrían que ser adecuadas o por lo menos demostradas de que realmente son eficientes para darle mayor salud a la población. De esa forma poder incorporarlas en el programa, no en forma indiscriminada o porque la jurisprudencia, hubo 3 o 4 casos judiciales que dieron obligación a la cobertura y que indefectiblemente después la incorporaron como una práctica habitual. Es decir, a veces hay legislaciones o leyes o proyectos de ley que incorporan prestaciones
no se analiza cuál es la bondad de la prestación ni tampoco quién lo va a financiar. Eso quería preguntarle, porque además de este respaldo científico de que realmente sea efectiva y médicamente o científicamente probada, entiendo que como todo hay una limitante económica. Por supuesto. Que tiene que ver con que no se puede cubrir cualquier cosa y todo, porque tampoco se puede garantizar equidad y entonces no va a haber para nadie, finalmente. Absolutamente. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se valora entre algo que tal vez sea realmente efectivo, pero es excesivamente caro para el programa? Bueno, casualmente eso es lo que debe hacer el órgano de fiscalización, que es lo que tendría que haber realizado y lo que estaba trabajando, que era evaluar cuáles prestaciones, aparte cuáles prestaciones son efectivas para la población en general. Claro. El 90% de las prestaciones que usted necesita son prestaciones de atención primaria. Básicas. Esta es la básica, con lo cual soluciona la mayoría de las enfermedades. Entonces, esto también hay que evaluarlo en un programa médico obligatorio. Por eso la cobertura universal de salud, si usted se fija, por lo menos lo que se preveía, se iba a empezar con lo que era la prestación básica. Que es la atención primaria, programas preventivos. Y dejar, no digo que no haya que cubrirlo, pero usted, teniendo un presupuesto finito, usted tiene que priorizar acciones sobre las otras. Eso está clarísimo que es así. La incorporación de medicamentos de altísimo costo, como se está incorporando, muchas veces sin ninguna certificación científica de que tenga algún valor en la patología. O que amerite ese costo. Claro, ¿no? que amerite ese costo, ¿no es cierto? De alguna forma le está quitando recursos, muchos recursos, a acciones que son mucho más eficientes poblacionalmente. Exacto. No individualmente. Exacto. Pero usted, cuando piensa en la población. Tiene que pensar en general porque tiene un presupuesto único. Impactan mucho más poblacionalmente que individualmente esas acciones. Siempre digo, una medicación, saliendo del área estrictamente de salud, porque nosotros estamos hablando del sistema sanitario y el sistema sanitario en la salud de la gente impacta en un 10%. El resto no tiene nada que ver el sistema sanitario. Si la población usted la quiere tener sana, dele agua corriente, de cloacas, educación, y la va a tener sana. Buenos hábitos de vida. Fundamental. ¿No es cierto? Y el sistema sanitario, que es importante, nosotros trabajamos dentro de ello, es una parte nada más. Entonces, si yo destino tanto dinero al sistema sanitario, que se lleva el 90% del dinero en salud, más o menos, al sistema sanitario, destino esa parte de eso, lo destino a alimentar bien al chico, usted como impacto poblacional tiene muchísimo más que un medicamento que por ahí le lleva $1 millón. ¿Me entiende? Porque ya sabemos de qué medicamento estamos hablando. Sí, los hay. Y que no estamos convencidos que tenga algún efecto positivo sobre el paciente. Coincidimos plenamente lo que explica el doctor con claridad en esto, ¿no? De una mayor cobertura para que ocupe, o de alguna manera alcance a la mayor cantidad de población en las enfermedades más recurrentes y demás. Ahora me van a contar cómo se hace con estos casos puntuales, cómo se cubren estos casos puntuales donde hay un medicamento que sale $1 millón, donde se trata de una patología que no es, digamos, de la que alcanza la mayoría. ¿Cómo se resuelve ese tipo de casos? Les dejo la incógnita. No, sí. Espéreme, porque quiero invitarlos a escuchar al doctor Pillon Rivière, ¿sí? Que también nos habla acerca del impacto del PMO, de cómo construirlo, de cómo analizarlo. Él habla desde el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Una cosa importante también cuando uno habla del PMO en Argentina es que es uno de los primeros que surgen en la región. Argentina es uno de los primeros países que diseña de alguna manera un paquete de beneficios. Es muy amplio también si uno lo compara con otros países de la región, tiene muchas tecnologías, tiene medicamentos, dispositivos, métodos diagnósticos, es muy amplio en su cobertura en general. Un paquete de beneficios tiene como distintos ingredientes, ¿no? Por un lado están las cosas que cubre, ¿no? Cierto medicamento, cierto dispositivo, cierta tecnología. Más allá de eso, muchos paquetes de beneficios aclaran también en qué condiciones se cubren esas tecnologías. Entonces no es lo mismo decir que una resonancia está cubierta por el paquete de beneficios y otra es aclarar en qué casos esa resonancia está cubierta y en qué casos no. Un paso más todavía es aclarar ciertas condiciones de calidad y de tiempos, ¿no? Entonces es entender que para el tratamiento de una cierta patología algunos procedimientos se tienen que hacer de cierta forma y en ciertos tiempos. El PMO nuestro es bueno en el sentido de que cubre muchas cosas o define la inclusión de muchas cosas, pero no es tan bueno en definir en qué condiciones y
de qué forma se tienen que cubrir esas tecnologías. Uno hace un paquete de beneficios, el día siguiente ya es viejo, entonces todos los mecanismos que garanticen que ese paquete de beneficios va a estar actualizado son muy importantes. Ese es un paso quizás que todavía está faltando en Argentina, ¿no? Terminar de definir con claridad qué reglas hacen que una cosa entre al PMO o salga del PMO cuando corresponde. Y el otro aspecto muy importante es definir qué criterios también hacen que algo entre o no. Porque es como que en el PMO hay muchas visiones distintas, ¿no? Están, por supuesto, los pacientes que tienen cierto interés en que la última tecnología para su problema de salud esté presente en el PMO, pero también están los decisores que tienen que financiar por eso, que se preocupan por ese grupo de pacientes, pero se preocupan por todos los demás también. Están los que producen la tecnología, que obviamente quieren que su tecnología esté en el PMO. Es decir, hay intereses muy contrapuestos. Es imposible que todos los actores se pongan de acuerdo. Bien, el doctor Pillon Rivière nos devuelve entonces la pregunta que planteamos, ¿eh? ¿Qué se hace entonces con ese paciente que no tiene una cobertura prevista en el plan médico obligatorio, esté en el subsistema que esté, hospital, obra social o prepaga, y que hoy por hoy lo resuelve con una presentación judicial? ¿Cómo podemos evitar esto? O sea, ¿cómo sería ideal poder darle un marco a esto? Que no haya presentación judicial, que no sea de una manera individualista, en desmedro de nadie, pero que él también tenga derecho a acceder a un medicamento que a lo mejor es costoso, muy costoso para el sistema. ¿Cómo se ordena este conflicto? Es un conflicto. ¿Cómo se ordena? La presentación judicial hace que usted lo tenga que dar. Claro. Lo tiene que dar, sirva o no sirva. Es que ningún juez va a animarse posiblemente entonces, a contrariar un pedido de claro, salud de un entonces paciente. lo que debería hacer, y esto es una función de rectoría y de gobernanza del gobierno, del Ministerio de Salud Nacional y Provincial, lo que debería hacerse es darle herramientas a ese juez para tomar una definición frente a este tipo. Una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias es una muy buena herramienta, no es vinculante. Sí, sí, lo no sabemos. Digamos, pero se convierte en un referente. En una referencia, claro. en una referencia. La seguridad social, los prepagos y las obras sociales, un requerimiento de este tipo, con los costos que tiene, algunas obras sociales la diferencia no la pueden pagar, pero la diferencia para siempre es infernal. Es imposible de abordar este tema. Pero en casos así la justicia falla haciendo cargo al Estado a lo mejor alguna de la mitad, alguna vez lo ha hecho el Estado, sobre todo en Córdoba, lo ha hecho en un caso al claro. Estado, está bien. Digamos, de alguna forma está ayudando a financiarle a la obra social o al prepago, pero la realidad es que no alcanza eso. No alcanza tampoco a hacer las compras centralizadas para bajar los costos de la medicación. Hay que reglamentar, hay que tener una agencia, vuelvo a decir, que dé herramientas para que un juez al tomar una decisión tenga herramientas donde basarse para decir que sí o decir que no. ¿No es cierto? Y la misma agencia que de alguna forma ayude a incorporar a ese PMO las prestaciones que correspondan según que tengan evidencia científica de que sirvan. Ahora, ¿qué pasa cuando la evidencia científica está aprobada en otro país y no en el nuestro? Ahí es, ¿no? De pronto cuando se vuelve como contradictorio para un paciente, para un papá que tiene a su hijo con una problemática. Las agencias de evaluación de tecnología toman los antecedentes de los otros países también para tomar una definición. No es que parten de cero. Okay. Todo lo anterior no sería imposible de hacer, claro, ejercer la no, práctica médica. Es imposible. Se Nosotros toma no todo. Tener experiencia de inicio, pero indefectiblemente el que esté demostrado en otros lugares, o sea, indefectiblemente es un elemento de peso para tomar en realidad decisión. agilizaría el proceso, porque acá el hecho de que a veces no esté probado lo detiene de alguna manera. Obliga y a una intervención judicial de esa manera. A través no de una judicialización, sino a través de una agencia que pueda medir realmente las fortalezas y debilidades de cada una de las personas. Y tal vez hasta inclusive buscar una opción si es que existiera, Por ¿verdad? supuesto, la opción si es que existiera, o en último caso, ¿quién va a ser el financiador? Acá hay varias propuestas de obras sociales y prepagos de que la incorporación de nueva tecnología muy cara durante los primeros 2 años sea financiada por el Estado. Claro. Ya está hecha la propuesta. Nuevas tecnologías, ese es otro gran tema, ¿no? A la hora de pensar en el PMO, el impacto que tiene es casi permanente, ¿no? Y la medicamentos sobre todo. Claro, tecnología de medicamentos en equipos, pero también en desarrollo médico. Claro. Ahí decían recién acerca de las indicaciones y es importantísimo saber cuándo está indicada una determinada práctica, es decir, criterios de, digamos, indicación de una práctica. Claro.
La resonancia, recién nombraba el colega, o sea, la resonancia puede ser una práctica excelente para determinadas patologías, pero puede no estar indicada para otras. O sea que indefectiblemente el uso racional del recurso haría de que después nos permita poder utilizar los fondos que tenemos y alcanzar mejor para toda la población, ser más equitativo. Y las, perdón, sí, dígame, eso también sí. es una función de rectoría del gobierno. Y claro. Las guías clínicas, los protocolos y todo eso es una función que tiene que dirigir o conducir el gobierno. Claro, central. nos ponemos todos de acuerdo qué criterio Absolutamente. aplicamos. Frente a esta patología, este es el circuito o los procedimientos que voy a utilizar para el diagnóstico y para el tratamiento. Además, para eso no hay que inventar nada, No hay que porque inventar, está está todo todo hecho. hecho. Es ponerse El problema de es La acuerdo. Organización Mundial de la Salud y Claro. algunas otras entidades de carácter público, o sea, están establecidas perfectamente las normas con indicaciones precisas que nadie podría poner en duda acerca de su utilización. Y no lo tenemos tan unificado, digo, en todos... Me refiero, si yo entro a una guardia en Provincia de Buenos Aires, en Capital o en el Chaco, debería tener, más allá de la realidad de los recursos, o si es más lindo o más feo el lugar, o si es privado o público, tendría que tener un protocolo de recepción igual en todos lados. Los conocimientos están, pero indefectiblemente uno no puede desarrollarlo porque no tiene los recursos. O sea que uno puede tener formación en la Universidad de Harvard y venir a ejercer acá en Misiones, pero indefectiblemente no puede poner en práctica lo que aprendió porque la realidad y la accesibilidad de su lugar es otra. O sea, no por desconocimiento, sino por efectividad. Claro. Sí, seguro. Así es. Ahora, hay dos factores como la cronicidad por un lado, ¿no?, de las enfermedades, y a su vez el envejecimiento poblacional que hace que vivamos aumente más la tiempo. Siniestralidad. Claro. Entonces, estos son dos elementos, digo, no es solo de Argentina, esto es una tendencia. Esto también entiendo que define un programa médico obligatorio, ¿no? Sí, sin duda. Define un programa, esto define inicialmente una forma de abordaje diferente. Claro. Que también necesitamos desarrollar, ¿no es cierto? El modelo de abordaje de la patología crónica es diferente al modelo de abordaje de la patología aguda. Y sin ¿Me duda, entiendes? claro. Entonces, si lo aborda de una forma con prevención, será prevención secundaria, otra forma, no prevención primaria, pero no importa, otra forma de prevención de enfermedades crónicas, evitar complicaciones, lo que fuere, usted de alguna forma está impactando en el costo del PMO. Sin duda está impactando. Entonces, la otra cosa que necesita es abordar de una forma determinada la patología crónica, que por supuesto es la que viene para implantarse cada día más, vivimos cada vez más. Esta es la verdad. Así que, Es real. Y ahora, digamos, ¿en qué instancia estamos con el programa médico obligatorio? ¿Deberíamos esperar alguna ley, si es que se hace a través de este medio, alguna resolución del Ministerio de Salud? ¿Cuándo en algún momento va a actualizarse? ¿Cuánto hace que está como está, digamos? ¿Qué tan desactualizado está el programa? En las inclusiones, decís vos, en el Claro, programa. en su vigencia y en las coberturas. Se van incorporando prácticas en forma permanente. ¿Las incorpora el Ministerio de Salud? la incorpora la superintendencia, perfecto. Nosotros sabemos, porque de hecho hemos colaborado en algunos aspectos, que se estuvo trabajando hasta el año pasado en algunas incorporaciones en forma reglada, para tratar de poder empezar nuevamente a analizar esa canasta de prestaciones que hoy tenemos. No conocemos, es decir, como hubo cambios en las autoridades, no sabemos cuál es la realidad actual, pero creemos que es imprescindible poder llevar adelante un análisis, yo diría que minucioso, de las inclusiones y exclusiones que tendría que tener ese programa médico obligatorio. El costeo va por otro lado, o sea que indefectiblemente quizás también la superintendencia sería la que se tendría que encargar de costearlo y no una entidad, privada como la nuestra, pero en realidad tratando de tomar marcos de referencia con distintos indicadores de uso, con los valores de mercado que hay, que son totalmente distintos. Nosotros nos referenciamos a los valores de mercado de capital y conurbano. O sea que indefectiblemente las realidades del sur, de la zona de Cuyo, o del norte litoral, o el norte de nuestro país es totalmente distinta y los costos son distintos. Razón por la cual, es decir, habría que hacer un análisis también quizás sectorizado, como muchas veces se propuso. Es que tenemos una condición de país con diferencias extenso, y diverso. Con la inflación que tenemos, ni siquiera en capital y conurbano a veces se consiguen precios de referencia, son tan disímiles, porque cuando no hay tan alta inflación no hay precio de referencia. Es uno de los problemas que tenemos. Nosotros nos cuesta muchísimo la actualización anual. Para que sea fiable. Claro, para que sea fiable, claro, pero además también nos damos cuenta. Nosotros el último PMO nos daba alrededor de 1.200 pesos en el mes de julio. ¿Qué es ese 1.200 pesos? ¿Qué representa? Representa la sumatoria entre lo que financia el agente de salud y lo que paga el
el afiliado, coseguro, el afiliado de bolsillo. Ajá. Eso es lo que nos salía en julio del año pasado. Hoy, actualizado por IPC, porque no hicimos el trabajo nosotros de nuevo. Claro. Nosotros lo hacemos una vez por año porque lleva un tiempo larguísimo el Sí, relevamiento. pero de julio a de julio todo. nos cambió la vida. Hoy ya está arriba de 1550. Si lo Claro. tomáramos ¿Entiende? con el índice Sí, de inflación, y ya estamos iríamos tomándolo con el índice de inflación y no con el aumento de los costos de salud que siempre están por Que es arriba. otra por inflación, encima. Siempre que están por siempre arriba. está por encima. encima, Así es. lo Porque hay hemos muchos de evaluado. los insumos en la salud que son dolarizados, Sí. especialmente descartables y un montón tecnología, Sí, lo que decías vos medicamentos. recién. O sea, medicamentos, son todos importados y dolarizados, razón por la cual con la inflación y con el aumento del costo del dólar, los costos de la prestación aumentan muchísimo, por encima de la inflación. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? A ver, sobre el final de nuestro Si programa. tuviéramos la solución. Sí, si ustedes pudieran hacer con absoluta... Varias cosas al mismo tiempo. A ver, Varias cosas al mismo tiempo. Analizar las prestaciones que están incorporadas y no incorporadas, que lo tiene que hacer la superintendencia. Por fin desarrollar la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que no está desarrollada aún y está con Estado parlamentario. No, perdió el Estado parlamentario perdió, claro. hace 3 años, ¿no es cierto? Avanzar en el sector público con la cobertura universal de salud, que acompañamos. No es fácil, porque no es fácil combinar los financiamientos, lo que hicimos, y la diferente calidad de desarrollo de oferta que hay en diferentes lugares. De cualquier forma, es una función de Rectoría de la Nación que la tiene que llevar adelante. Todas esas cosas hay que hacerlas. Compras centralizadas, compartimos. Nosotros habíamos propuesto ya tiempo atrás que todas las patologías, tenemos un libro hace poco publicado junto con ISALUD y el CEMIC que se llama Gasto Catastrófico en Salud, que no se llama enfermedad de gasto catastrófico, sino gasto catastrófico porque no todas son enfermedades. no, claro. La discapacidad no es una enfermedad en sí mismo y sin embargo, no porque cada prestación sea cara, Sí. sino por la incidencia que existe y Naturalmente. prevalencia Sí, y el mantenimiento en el tiempo impacta muchísimo en el costo de la salud. Bien. Y además está en salud una prestación que es educativa, que también hay que Fundamental. decirlo. ¿Ustedes vendrán otro día a seguir conversando de esto con Con nosotros, con por todo favor? gusto. Porque nos Con tenemos mucho que ir gusto. como ya mismo. Con Con todo mucho De gusto. verdad, ha Sí, sido con mucho sumamente gusto. interesante, pero nos queda mucho por preguntar. Los esperamos de verdad. ¿Cómo otro no? día. Y Muchas gracias. gracias a los dos. Gracias. Gracias a ustedes. Placer enorme. Nos encontramos la próxima semana en Salud en todas las políticas. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.